las ventanas acá. Voy a admitir a otra persona. Otra persona. Bueno, siguen entrando. Pero yo no encuentro las ventanas. Otra persona entrando. Bueno. No encuentro ni el chat ni las ventanas hoy. Esto me ayuda. No, me parece. Acá está el chat, me parece. Acá está. Bien, por ahora recuperé el chat, pero necesito encontrar las ventanas. Las ventanas. Tools. No. Estaban las ventanas. A ver, los que están conectados en este momento, ¿están viendo una ventana de PowerPoint, medición de la actividad económica? Contéstenme por el chat. Vamos a tratar. Ok, sabéis que no. Lo hago para que aparezcan las ventanas. Manage. Okay, priorities, meeting options. Meeting. A ver acá. Acá está. Esto, PowerPoint. Encontré las ventanas, me parece. Acá está. Muy bien. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Todavía no. No, ok, no. ¿Por qué no lo veo? A ver. Ahora sí. Sí, pero es correcto, yo le hice clic en compartir la pantalla, acá dice share o cancel, y no me lo toma el share, así que voy a cancelar y volver a empezar, ¿ok? Ahora sí. Ok. Bien. Ahora sí. Ahora seguro que la están viendo. Bueno. Bueno, acá tenemos se ve completo esto. Tenemos todavía no. Ahora sí. Ok. Gracias, Micaela. Fenómeno. Bueno, bárbaro. Ya se terminó de cargar. Perfecto. Entonces, ahí vemos un cuadrito que muestra el enfoque de la macroeconomía. O sea,
hay una sectorización para facilitar el análisis. Y una sectorización que lo que busca es simplificar. Porque como la macroeconomía estudia el funcionamiento de la economía tomada en su conjunto, ¿por qué pregunta Francisco si alguien más? Ah, vos no escuchás, no escucha Francisco, dice. Tendrás que activar el. Claro, yo no me escucha. A ver. Bueno, Francisco ahora ya tiene varias instrucciones de gente más experta que yo en resolver el problema. Bueno, volvemos al cuadrito, a ver si me vuelve a aparecer porque lo dejé de ver. Desapareció el cuadrito. Ay, Dios. Ahora, ahí está. Bien. Ahora ya tengo el cuadrito de nuevo. Ok. Tengo que admitir a alguien. Bárbaro. Bueno, admití a alguien y me desapareció el cuadrito otra vez. Esto es un problema. Bien. Se ve que no está contemplado el tema de admitir y conservar las cosas como están. Bueno, estoy tratando de achicar el cuadro para. Estoy tratando de achicar el cuadro para que se vea el cuadro. Ahí está. Bueno, bien. Bueno, jóvenes, a ver esto. Ahora me desapareció el chat. Ya está. Bueno, si ustedes pueden admitir, se los agradezco muchísimo. Los autorizo con plenos poderes para admitir a lo que venga. Bueno. Es un tema esto, un tema. A ver. El colmo tiene un tamaño de pantalla. Ok. Ténganme paciencia, chicos, que estoy tratando de acomodar la pantalla para poder ver el chat, poder incorporar el. Otro más, admit. Bueno, listo. Entonces, tenemos el cuadrito que nos muestra las relaciones que hay entre estos distintos sectores. Los sectores en que está sectorizado son un sector productor que está subdividido en ramas de actividad o sectores. Arriba
en la parte superior del cuadro. En la parte inferior, un sector mercados financieros, un sector financiero sería. Y tenemos luego otra cantidad de elementos. El sentido de la flechita muestra a dónde van los pagos. Entonces, el sector productor paga las remuneraciones que corresponden a los factores de producción. Esto se negocia, esos precios, digamos, se negocian en el mercado de factores. Después tenemos en ese mercado de factores a las familias, que algunas proveerán el trabajo, otras el capital. El mercado de factores, entonces, es el ámbito de negociación del precio de los factores de producción. Y esas remuneraciones entran al sector familias. Esto es una simplificación, no es una versión sofisticada en detalle de las sectorizaciones posibles. Bueno, ¿qué hacen las familias con ese dinero? Una parte va a consumo, o sea, van al mercado a comprar cosas. Otra parte va a ahorro. Y el gobierno se queda con una parte del ingreso de las familias en concepto de impuestos, pero también las familias reciben subsidios del Estado. Entonces, por eso ahí dice NT, que vendría a ser algo así como impuestos netos, net taxes, impuestos netos de subsidios. Entonces acá tenemos el ahorro de las familias, S sub F. Por otro lado, tenemos el gobierno, que también gasta plata en bienes y servicios para su funcionamiento. Eso lo identificamos con una letra G. El gobierno también va de compras, con sus ingresos, que son los que están marcados por NT, los impuestos netos de subsidios. Y si le sobrara la plata, la ahorrará. O sea, quedará el valor de ese superávit del gobierno en algún instrumento financiero, o en efectivo, o como sea. Igual que las familias, van a medir esas letras S de ahorro, el incremento del ahorro o desahorro en el periodo. Desahorro sería cuando en vez de ahorrar, la gente tiene que pedir prestado, porque tiene déficit, sean las familias o el gobierno. Bueno, luego aparece otro sector, que es el del resto del mundo. El resto del mundo concurre a nuestros mercados para comprar lo que para nosotros son exportaciones. Por otro lado, nosotros le compramos al resto del mundo lo que para nosotros son las importaciones. La diferencia con nosotros, entre nosotros y el resto del mundo, entre lo que el resto del mundo nos compra y lo que nosotros le compramos al resto del mundo, está definido como el ahorro del resto del mundo. Bueno, los mercados financieros, de los mercados financieros sale un concepto de ahorro interno, que es la suma de estos tres ahorros. Después vamos a ver más en detalle cada uno de estos ahorros. Entonces, sale un concepto de un flujo de ahorro interno, la suma de estos tres ahorros, que va a parar a financiar la compra de bienes de capital por parte del sector productor.
Esos bienes de capital, para comprarlos, el sector productor va al mercado y esto lo identificamos, esta demanda de bienes de capital, con la letra I de inversión, inversión productiva sería. Después vamos a ver que dentro de ese concepto de que acá tiene una letra I y se designa como formación bruta de capital fijo o inversión productiva, se incluye por una cuestión presentación sintética las viviendas, la construcción de viviendas dentro del periodo. Lo mismo, los bienes de capital que acá aparecen como demandados son los nuevos bienes de capital, los producidos o importados durante el periodo. Lo mismo vale para los consumos de las familias o del gobierno o del resto del mundo. Todo esto que estamos viendo son lo que se llama variables flujo. Las variables flujo son las que se pueden medir en un periodo de tiempo. Por ejemplo, lo que uno gana. Lo contrario serían las variables stock, que son las que se miden en un instante del tiempo, por ejemplo, lo que uno tiene en el bolsillo. ¿Cuánta plata tengo en el bolsillo? O cuánto peso. No es lo mismo decir cuánto peso que cuánto engordé, ¿no? Cuánto engordé es una variable flujo como la que estamos viendo en el cuadrito. Como todas las que estamos viendo en el cuadrito. Y cuánto peso es una variable stock. O sea, es en este momento. ¿Quieren hacer algún comentario sobre esto? Los espero por el chat. ¿Les resulta digerible? ¿Ya lo tenían visto? Bueno, acá lo que falta cerrar es con un concepto que es el de la demanda agregada de todos los bienes y servicios, esta DA, que expresa el conjunto de estas demandas sectoriales orientadas al sector productor. Bueno, ahí está escribiendo alguien algo. ¿Pueden explicar de nuevo el ahorro del resto del mundo, por favor? Bueno, cuando yo toqué el ahorro del resto del mundo, dije, esto lo estamos viendo así, pero luego lo vamos a detallar. Entonces, lo vamos a detallar luego, enseguida. Bien. ¿Alguna otra cosa así específica de estas relaciones del cuadro? No entendí qué es mercado de factores. Mercado de factores son las relaciones que hay entre oferentes y demandantes en el mercado de trabajo y en el mercado de capitales. O sea, llamamos factores de producción a los elementos primarios de la producción, que son el capital y el trabajo, y los recursos naturales, digamos, ¿no? El ambiente, la tierra, el aire, todo, pero las relaciones de oferta y demanda entre las partes. ¿Cuáles serían las partes? Por un lado, los empresarios que contratan personal y los empresarios que salen a pedir capital, a emitir, ¿cómo se llama? A emitir, por ejemplo, acciones, para que la gente suscriba. El que tiene capital, el que tiene un ahorro, puede suscribir. Cuando uno emite acciones, pone condiciones para la suscripción, pone un precio de esas acciones, de acuerdo, tanteando el mercado, ¿no? Cuando es una emisión inicial, una Initial Public Offering, entonces ahí en la IPO la empresa fija un valor para las acciones. Generalmente, es lo más común. También podría hacerse una suscripción, como hace a veces el gobierno con los bonos que emite, ¿no? Podría haber también otro método que sea por un concurso donde cada cual ofrece un precio, pero el hecho es que hay algún tipo de tanteo del mercado por un camino o por el otro para
digamos, captar el capital que necesita la empresa. Y lo mismo pasa en el mercado de trabajo a través de las negociaciones salariales y luego a través de la demanda específica de personal para cubrir determinados puestos de trabajo. El mercado de factores es eso. Son los agentes de la producción que se ponen de acuerdo en un precio y una cantidad. Lo mismo que el mercado de bienes, o sea, compra y venta. ¿Sí? El trabajador vende la fuerza de trabajo, el ahorrista alquila su capital, digamos. Es eso. ¿Qué más? ¿Nadie más a preguntar algo? Bueno, en ese caso, pasamos. La prima donna de esta ¿cómo se llama? De esta ópera es el producto. Es el principal indicador de las cuentas nacionales. El producto es un instrumento convencional de medir el valor creado por las actividades económicas en un periodo determinado. Después, el producto puede venir envasado de distinta manera, ¿no? Puede ser producto bruto, puede ser producto neto, puede ser producto interno, puede ser producto nacional. Y tenemos tres maneras de calcular el producto. La que más claramente me parece que les va a caer a ustedes es el enfoque del valor agregado. El enfoque del valor agregado significa que estoy llamando producto. A ver que se me desapareció Estoy llamando producto a la suma de los valores agregados de toda la actividad económica, de todos los sectores de actividad. O sea, estoy midiendo el valor generado por la economía mediante la estadística, la recopilación estadística de todo el valor agregado obtenido en el agro, la industria, los servicios. ¿Y a qué llamamos valor agregado? Eso ustedes seguramente lo ven con toda claridad. Es la diferencia entre el valor de la producción y el valor de los insumos no factoriales, a lo que llamamos CI, consumo intermedio. Entonces, ahí está claro, ¿no? La idea de producto es medir la generación de valor por un ámbito geográfico o social determinado. Después vamos a ver lo de geográfico, con qué concepto se relaciona, o social, con qué concepto se relaciona. Está entrando alguien, me parece. Gracias. Bien. Otra manera de medirlo es por lo que gana la gente. Lo que gana la gente en el fondo es una descomposición del valor agregado, es una desagregación, un detalle del valor agregado, de cómo está compuesto el valor agregado. Pero ahí lo llamamos ingreso, el enfoque de ingreso o de los costos. Entonces tenemos que el producto medido como ingreso va a ser la suma de la remuneración del trabajo, R sub L, lo que llamamos excedente de explotación, que dentro de un ratito lo vamos a ver, el ingreso mixto, los impuestos indirectos o a la producción y los productos, netos de los subsidios. También hay una manera vieja de medir esto, que es el ingreso sería igual a la remuneración del trabajo más todo lo demás, o sea, más el superávit de explotación. Vamos a ver parte por... Sí, es como lo que está en la pantalla, no sé si lo tienen en la pantalla. La otra manera de medir el producto es como ingreso. Y como ingreso, el producto es la suma de las remuneraciones de factor.
Y vamos por partes. Dije, primero estaba la remuneración al trabajo. La remuneración al trabajo son los salarios brutos. ¿Qué es el excedente de explotación? Excedente de explotación. Es la suma de varias cosas. Lo que la empresa gana, o sea, el último renglón del estado de resultados, más lo que la empresa paga de impuestos, más los intereses que ha pagado al sector financiero por las deudas, hasta ahí. Eso es el excedente de explotación. En el ámbito de las finanzas, el excedente de explotación se mide como se llama, es lo mismo, pero se llama EBITDA, cuando se trata del excedente de explotación expresado en base bruta. Después vamos a ver. Y en la contabilidad, una manera, depende cómo está expresado, ¿no?, el estado de resultados, cómo se agrupan los subtotales, etcétera, pero sería equivalente al resultado de explotación, con o sin las amortizaciones descontadas. Eso nos da lugar a dos variantes de expresión, pero básicamente sería el resultado de explotación en el estado de resultados, ese excedente de explotación. Bueno, ¿y qué es el ingreso mixto? El ingreso mixto se utiliza ese término cuando uno tiene que relevar, por ejemplo, la información económica de un kiosco en el censo económico. Un kiosco. El dueño del kiosco no tiene idea de qué parte es salario y de su trabajo, ¿no? Porque no se paga salario, no se distingue, y no tiene idea de qué parte remunera el capital que invirtió, o sea, qué parte es su ganancia. No lleva una contabilidad, ni se le ocurriría ni loco, lo único que falta es tomarse el trabajo de asignarse un sueldo primero y después ver si le queda ganancia o pérdida. Entonces, en toda esa miríada de microempresas que no tienen una estructura, digamos, formal, que permita distinguir entre capital y trabajo, bueno, se utiliza ese término ingreso mixto, porque es una bolsa de gatos desde el punto de vista conceptual, que apunta a medir el excedente de explotación, pero está metiendo adentro lo que, si fuera una empresa capitalista de muchos kioscos, etcétera, sería un empleado el tipo, y tendría su sueldo, y entonces se podría analizar dentro de el esquema general. Este ingreso mixto antes no existía, se estimaba, y ahora también, nada más que ahora se lo desglosa. Antes se lo metía todo dentro de la bolsa de superávit de explotación, que dice, viene al final de la fórmula, donde dice la forma antigua, ¿no? Bien, y falta explicar por qué le sumamos los impuestos indirectos netos de subsidios. De los subsidios no a la gente que está desocupada o a los que tienen problemas por pobreza, sino los subsidios que se dan a las empresas, por ejemplo, el transporte, la electricidad, etc. Bueno, ¿por qué metemos los impuestos indirectos netos de subsidios? Porque pasa lo siguiente, la fuente de información no los puede identificar. La fuente de información por los ingresos ya tiene descontado todos los impuestos indirectos hasta llegar a la ganancia, y tiene sumado todos los subsidios. ¿Cómo? Entonces, ¿cuál sería el problema de esto? Y que tenemos que compararlo con otros modos de cálculo, principalmente con la demanda agregada, que es el tercer modo de calcular el producto. El producto medido como demanda agregada es el fluir de los bienes y servicios en la economía. Son las transacciones de los bienes y servicios, con excepción de los insumos.
el valor de los insumos no entra en el cálculo del producto como demanda agregada. Como tampoco entró en el ingreso ni tampoco en el valor agregado. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se agregan los impuestos indirectos, que son los impuestos a la producción y a los productos? Que me está preguntando Clara, ¿eso es el impuesto TI? Sí, son los impuestos indirectos. O sea que no incluyen impuesto a las ganancias ni a los bienes personales. Entonces, hay que sumarle esos impuestos indirectos netos de subsidios al ingreso para poderlo comparar con otra medida del producto. Me parece que Pedro llegó tarde, pero ahora repasamos. Para poderlo comparar con la demanda agregada. Porque cuando uno piensa en la demanda agregada, en el cálculo del producto como demanda agregada, como fluir de bienes y servicios, entonces son los precios de mercado. Hay distintas variantes de precios de mercado, pero lo podemos medir el precio en el productor, al precio de la fábrica, lo podemos medir en la góndola. Hay distintas formas, pero ahí ya va a tener metido adentro el efecto de los impuestos indirectos netos de subsidios. A ver qué han respondido. Tengo que parar acá para mirarlo, porque no tengo alternativa. Soy responsable. A ver, el excedente de explotación, dice Maximiliano, es la suma de lo que la empresa gana más lo que la empresa paga de impuestos más los intereses que paga el sector financiero. Perfecto. Bien. Bueno, gracias Maximiliano y Federico y Jessica. Ok. Entonces, tenemos acá las tres maneras de calcular el producto. Como demanda agregada, como ingreso y como valor agregado. Las tres formas se distinguen por sus distintas formas de ingreso, distintas fuentes de información. O sea, para conocer el valor agregado hay que preguntarle a las empresas. Cuentas, eso lo hace el censo económico, que también les pregunta qué produce, cuáles son los productos principales y el valor de la producción, ¿no? Me olvidé decir que, bueno, no me olvidé, ya lo había dicho. Y en cambio, en el enfoque de la demanda agregada, lo que se mira es el fluir de bienes. O sea, los datos de producción, de toda la economía, y de ventas, y de donde se puede obtener información, porque no es fácil. Se utiliza, por ejemplo, los datos del censo, pero también se utilizan los datos de relevamiento de los índices al consumidor, del índice de precios al mayor. Bueno, acá pregunta Federico, ¿cuál de las tres es la más utilizada? El INDEC nos informa las tres. Y lo que estaba diciendo es que teóricamente los tres enfoques tendrían que dar lo mismo, aunque tienen distintas fuentes de información. Pero claro, en una economía con el 40% casi de ventas en negro, que actualmente debe ser el 55%, es muy difícil que estas diferentes fuentes de información coincidan, ¿verdad? No había mencionado que las fuentes del enfoque del ingreso son los datos de ANSES, también del impuesto a las ganancias. O sea, se utilizan fuentes muy, muy, muy heterogéneas y luego se trata de conciliar. Porque todo en cuentas nacionales termina siendo conciliado de acuerdo a criterios más o menos razonables, depende de quién esté a cargo del área correspondiente. O sea que nunca da bien, nunca dan igual. Pero si se calcularon sobre las mismas bases, con los mismos criterios de bases de evaluación, tiene que dar igual.
Tendría teóricamente que dar igual. Pero la información es dura de roer y hay que terminar redondeando. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta de esto? Hasta acá puedo repasar algo. Me habían preguntado en un momento, lo contestaron ya, el excedente de explotación. Esto sería el producto, no todavía el PBI, puede ser PBI, PBN, puede ser PNI, puede ser PNN. Ahora vamos a ver eso justamente. La ecuación del valor agregado es simplemente valor de producción menos consumo intermedio. ¿Viste el IVA? Igual. La base del cálculo del impuesto al valor agregado es la diferencia entre lo que la empresa vende y lo que la empresa paga de insumos no factoriales, o sea, el valor agregado va a incluir el valor de los sueldos, ¿ok? Digamos, yo no soy contador, nunca liquidé el impuesto al valor agregado, pero quiero hacer una aclaración con esta frase que puse recién, que es que el valor de producción es el que se toma en cuentas nacionales. El valor de producción lo vemos más abajo, pero les adelanto que no es exactamente igual que las ventas, aunque es casi igual. Normalmente es casi igual. El valor de producción es la diferencia para la agricultura y la manufactura, difiere de las ventas en el valor de la variación de stock del periodo, del stock de productos terminados y en proceso. Eso lo tenemos todo en el libro. Son detalles que los van a ir armando ustedes, pero hago la aclaración. Casi es lo mismo que decir ventas menos consumo intermedio, por eso lo asimilo tan rápidamente al valor agregado. Bueno, pasamos a definir lo de producto bruto, que también alternativamente puede ser producto neto. O sea, tenemos dos bases de evaluación, en primer lugar, que son la base bruta y la base neta. Y acá hay que incorporar un concepto que es el del stock de capital. El stock de capital es el valor, o digamos, mide el valor de todas las instalaciones productivas, construcciones, sean infraestructuras, sean plantas productivas, sea viviendas, que tiene el país. El valor del stock de capital se refiere a la totalidad de ese acervo que en parte es productivo y en parte es vivienda, ¿no? Y en parte es infraestructura. Bien, ese stock de capital durante el periodo que se analice se habrá incrementado por el valor de lo que se llama la inversión bruta, que es esto que está acá, todo este cuadrado que está ahí. Pero al mismo tiempo, ese stock de capital va a sufrir un deterioro, ¿verdad? En el tiempo que transcurrió, sea por obsolescencia, sea porque se desafectaron equipos viejos, en algunos casos va perdiendo valor, en otros directamente se desactiva, y a eso lo llamamos depreciación del periodo, la depreciación del capital fijo o del stock de capital, que no es otra cosa que las amortizaciones de los bienes de uso en los balances de las empresas. La diferencia terminológica simplemente es que depreciación es un término más viejo que amortización y quedó en cuentas nacionales, pero varió en la contabilidad privada, en la contabilidad de empresa. Bueno, de manera que si nosotros tomamos la inversión bruta y le restamos la depreciación del periodo, vamos a obtener el valor de la inversión neta que coincide con el incremento del valor del stock de capital durante el periodo. De manera que el producto será bruto si no le restamos las depreciaciones. Si le restamos las depreciaciones, vamos a tener otra base de evaluación del producto, que es el producto en base neta.
¿Está bien? ¿Revisamos algo de esto? Bueno, se remata a la 1, se remata a las 2, base bruta y neta vendida. Pasamos a lo siguiente. A ver, lo del producto neto. Acá me tiran lo del producto neto. Bueno, no. Bueno, Zoe, el producto bruto sería la medición del producto sin haberle descontado las depreciaciones. La inversión bruta, ustedes pueden asimilarla a las altas del periodo y la depreciación a las amortizaciones del periodo de los bienes de uso. ¿Entienden? Los que hayan visto contabilidad ya o se la acuerden. Entonces, si yo al valor generado en el periodo me tomo el trabajo de restarle esa pérdida, porque una parte de ese valor fue a parar a bienes de capital que reponen los que estaban caducos. Entonces tengo que ajustarlo, si quiero, al valor original, donde no considere las amortizaciones. Y llego, entonces, una vez deducidas las depreciaciones, llego al producto neto. El producto neto lo tengo que, en el caso de la demanda agregada, vuelvo para atrás, en el caso de la demanda agregada, para que la demanda agregada estuviera en base bruta, no le tengo que restar las depreciaciones. ¿A quién le restaría las depreciaciones para volverla neta? A la inversión. Si le sumo la inversión neta, entonces tengo una demanda agregada neta. De todas maneras, nadie usa el cálculo de la demanda agregada en forma neta. Pero es una presentación didáctica y aparte técnicamente es perfectamente viable hacer una resta, ¿no? Y en el caso del enfoque del ingreso, para pasar, acá lo tenemos en forma bruta o en forma neta, según el excedente de explotación esté calculado con la ganancia neta, la de la última línea de los resultados, o a esa ganancia neta se le haya sumado el valor de las amortizaciones. En ese caso tendríamos un excedente de explotación bruto. Ahora, nadie informa el ingreso en base bruta. Siempre se informa en base neta. Pero, bueno, y el valor agregado es lo mismo. Si nos tomamos el trabajo de descontarle el valor de las amortizaciones, va a ser un valor agregado neto y va a estar neteada las amortizaciones el valor de producción. Pero nadie hace eso. El valor agregado se suele informar bruto. Bueno, pasamos a otra base de evaluación que es la base nacional o la base interna. La base nacional está midiendo el producto que generan los residentes de un país, que pueden ser extranjeros o nacionalizados o pueden ser nativos, pero son residentes. Y la base interna mide el valor generado en el interior de las fronteras nacionales. La diferencia entre ambos son las rentas con el resto del mundo. Aquí llamo las rentas netas o ingresos netos de los factores en el exterior. En otros libros se llama diferente. Los llamo a tres cosas: los intereses cobrados por los residentes menos pagados por los residentes. Intereses netos. Segundo, los dividendos que giran las empresas. ¿Saben todo lo que son dividendos? Dividendo es la parte de la ganancia de la empresa que la asamblea decide distribuir entre los socios.
O sea, si alguien tiene acciones en el exterior, va a cobrar cada tanto una pequeña renta en proporción con su inversión, que corresponde con los dividendos que pagó la empresa en el exterior, ¿no? A sus socios. Esto en el futuro próximo va a ser muy raro, porque las ganancias de las empresas de Estados Unidos, de otros países y las nuestras también, difícilmente den positivas, ¿no? Difícilmente haya resultados netos positivos, por el tema del parate de la gran parte de los países. Bueno, entonces, si yo estoy considerando, quiere decir, si le sumo al producto interno, en base interna, le sumo las remuneraciones netas con el resto del mundo, voy a estar expresando el producto en base nacional. Y si no tomo en cuenta los ingresos netos de los factores en el exterior, voy a estar informando el producto en base interna. Va a ser el producto interno. ¿Ok? Ah, hay un tercer factor, lo que pasa es que es muy chiquito en la Argentina, que es, aparte de los intereses y los dividendos, son las remuneraciones de los salarios cobrados cobrados a empresas del exterior. Bueno, esos serían los tres tipos principales de ingresos netos de factores en el exterior. ¿Cuál les parece a ustedes, una consulta, cuál les parece a ustedes que será en la Argentina un valor mayor? ¿El producto neto o el producto bruto? Perdón, ¿el producto neto o el producto bruto? Sí. En cualquier lado va a ser el producto bruto mayor que el producto neto, ¿verdad? Y entre el producto nacional y el producto interno, ¿cuál de los dos les parece que en nuestro país será mayor que el otro? Bueno, aprovecho, les dejo la pregunta y me hago una escapada de 1 minuto. Estoy de vuelta. Bien. Bueno, hay diferentes opiniones. Está dividida la cosa. Bueno, la Argentina ustedes vieron que paga muchos intereses. Entonces, los ingresos netos por intereses son negativos. Ampliamente negativos. Eso por un lado. Por otro lado, los dividendos también. Hay mucho más capital extranjero invertido en la Argentina que capital argentino invertido en el extranjero. Son contados con los dedos las empresas importantes que están invirtiendo en el extranjero para sus actividades. Entonces, ahí también tenemos un ingreso neto negativo. Es más grande lo que sale de intereses y de dividendos que lo que entra por esos conceptos. Así que sí, el Producto Interno siempre fue más grande que el nacional. Bueno, esto le pegamos una mirada, no lo vamos a operativizar,
en ningún ejercicio propiamente, pero es bueno que ustedes tengan idea de que hay distintos conceptos para calcular los precios. Acá hay una Camila que me dice: el profesor se fue de la llamada. Me ven, ¿no? Estoy acá. Hola. ¿Alguien no me ve? Ok, se me ven. Entonces Camila es la que se había perdido la frase de que me voy, salgo un minuto. Bien. Entonces, tenemos distintas maneras de, de recabar o de utilizar la información. Hay distintos conceptos que parten de los precios básicos, que están acá arriba de todo en este cuadrito, que lo que tratan de decir, lo que tratan de medir es la parte del precio que corresponde a los factores de la producción. O sea, la porción del precio que está reflejando los elementos básicos que determinan el valor del producto. Y los insumos, obvio. Pero sin los impuestos, sin el IVA, sin los gastos de transporte, sin los márgenes comerciales. O sea, es un precio pelado, es lo que gana el empresario más lo que ganan los obreros, más el costo de los insumos. Si a eso le sumamos los impuestos indirectos y le restamos los subsidios, llegamos a lo que se llama precio de productor. Si a eso le sumamos el IVA no deducible, porque en las cuentas nacionales no se carga, digamos, el 21%. En las cuentas nacionales se toma lo que un sector de actividad o una empresa pagó de IVA neto de lo que, la empresa paga de IVA lo que cobró de IVA neto de lo que pagó a sus proveedores de IVA. O sea, el IVA no deducible, el neto que queda entre lo que el IVA facturado y el IVA pagado con las facturas de insumos. A eso se le suma el transporte, si está facturado en forma separada. Ahora repito, el transporte, y si es que se factura en forma separada, si no, entra dentro del precio del productor. Y por último, los márgenes comerciales. Del fabricante al mayorista, del mayorista al minorista y luego el consumidor, hasta llegar al precio de comprador. Bien, preguntaba acá Pedro, el tema del precio de productor es eso. El precio de productor es el precio de la mercadería a la cual se le toman en cuenta, es el precio en la puerta de fábrica, o como se solía denominar en una época también en cuentas nacionales, el precio culo de camión. O sea, el precio al cual el fabricante le entrega en la fábrica o en el depósito de la fábrica al que la viene a buscar. O sea que no tiene metido el gasto de transporte, ni tampoco los márgenes comerciales. Y se lo considera antes de cargarle el IVA. Ese sería el precio de producto. Bueno, insisto, esto es para que tengan un poco de roce con la terminología. No vamos a hacer ejercicios donde se tenga que discernir en detalle esto, pero es bueno que tengan idea cuando se crucen en su camino este tipo de información. Y en la medida que aparezca la necesidad de entender las diferencias entre una cosa y la otra, bueno, tienen mi libro que no ocupa lugar porque está en PDF.
Bien, acá pasamos a un tema importante, que es para nosotros contar con información de la actividad económica no distorsionada por la inflación de los precios. Entonces, habría dos maneras de presentar la información. Por un lado, a precios corrientes, que es como está en la naturaleza, como sale directo de la naturaleza a su mesa, sin retoques que tengan que ver con la inflación. Lo cual es un despelote. Imagínense, en la Argentina tuvimos muchos años donde las cosas a fin de año son sustancialmente más caras que a principio de año. A eso llamamos el producto a precios corrientes y teóricamente sería la suma de los P por Q del periodo que se está analizando. O sea, cada producto, se supone que conocemos cada producto, que conocemos la cantidad de cada producto, que conocemos el precio que se vendió cada producto a lo largo del periodo, y si fue variando, entonces va a ser distintos precios para cada producto según el momento y asociado a su respectiva cantidad, y eso sería el producto a precios corrientes. En el caso, estoy ejemplificando con el caso de la demanda agregada, ¿no? Que es el más fácil de visualizar para identificar lo que es precios corrientes y precios constantes. Os estoy imaginando una situación para el enfoque de la demanda agregada. Habría que aclarar que los cuentistas nacionales no tienen acceso a la información de cantidades de cada producto. En la presentación del cuadro insumo producto por Vasily Leontiev, que es un economista ruso que se radicó en Estados Unidos, digamos, en la Unión Soviética, en la época que él estaba ahí trabajando en economía, tenía ya en 1930 y pico, tenía 20 millones de productos identificados. 20 millones. Y no tenían computadoras, ¿eh? Entonces, imaginan que esto del P por Q, la Q de dónde sale. Es imposible. En ese momento, por lo menos. Actualmente, por ahí se podría hacer, ¿no? Centralizando en una oficina, en una computadora, todas las operaciones comerciales del país con su respectivo código de barra, ¿no? O lo que sea, con su código, y bueno, estaría el precio en cada información, con lo cual se podría, distinguiendo también cuál es la fuente del dato, porque si es mayorista no es lo mismo que si es minorista, si es el fabricante, pero todo eso se cocinaría después. Bueno, actualmente todavía nadie lo hace esto. Y eso que ya estamos en la etapa de la inteligencia artificial, ¿no? Pero que yo sepa, nadie va a hacer P por Q, salvo en cosas así, en sectores de actividad muy simples, como es la industria cementera, ¿no? La industria cementera tiene tres productos: el clinker, la cal y el cemento. No comments para Tommy. Y claro, el precio del cemento también es fácil de conseguir, digamos, no, por más que varíe mucho en el tiempo, es un precio de cada empresa para el cemento y un precio de cada empresa para una lista de precios para la cal. ¿Ok? Agustina dice que no se le carga la presentación. Acá dice, yo tengo el cartel, dice que está compartiéndose la presentación, Agustina. No sé cuál será el problema, quizás por ahí te convendría cargar de nuevo. Pero bueno, yo no soy técnico de este sistema. Yo haría eso. También está en el libro, sí, ok, también está en el libro. Siguiendo el libro tenés estos cuadros.
Claro, Zoe le dice probar de salir y volver a entrar, o sea, cargar de nuevo la página. Bien. Ahora, el producto a precios constantes, entonces, sería la manera que tienen los cuentistas nacionales de medir el valor agregado en términos proxis físicos, o sea, sin las distorsiones que se originan en las alteraciones de los precios y la inflación, que es algo bastante habitual en casi todos los países. En este caso lo que tendríamos sería la suma de los P por Q, pero tendríamos los Q del periodo, o sea, las cantidades de cada bien o servicio en el periodo, multiplicado por los precios del año que se toma como base de las cuentas nacionales. Con lo cual, a lo largo, mientras dure esa serie de cuentas nacionales, hasta un nuevo censo económico, hasta una nueva revisión de las cuentas nacionales, que se suele hacer cada 10 años más o menos, entonces, a lo largo de toda la serie cronológica se utiliza el mismo set de precios. Bueno, acá nuevamente nadie tiene ni las cantidades ni los precios de la base, ¿no? Lo que se hace es generar índices. Índices de precios que se llaman índices de precios implícitos para cada sector. Que son una aproximación a esta suma de precios de la base y cantidades del periodo analizado. Estoy leyendo lo que dice Zoe. Entonces los precios corrientes son los que tendrían las alteraciones por la inflación. Claro, no es cualquier cosa, pero no sirve para medir el crecimiento económico. Lo que mide es una mezcla de inflación y crecimiento, pero uno no sabe si hay tanta inflación que uno no sabe si hubo crecimiento o lo contrario, ¿no? Sirve para otras cosas que les voy a comentar luego. Bueno, puedo comentarlo ahora ya que salió el tema. La serie a precios constantes es la que me permite medir el crecimiento económico. En cambio, la serie a precios corrientes sirve para ver a nivel sector por sector cómo va evolucionando a lo largo del tiempo su importancia económica, su tajada de la torta que sería todo el producto. Porque cuando uno lo mira a precios constantes, puede ver que un sector se achicó, pongámosle, pero tuvo la buena suerte de poder aumentar los precios enormemente. Imaginemos, una situación muy loca, muy poco probable. Pero el sector que a precios constantes pudo mostrar que reducía su participación porcentual en la torta del producto, si aumentó mucho los precios, a precios corrientes va a haber crecido su participación en la torta. O sea, que está engordando las empresas de ese sector. Les está yendo bien a pesar que venden menos. Entonces, cuando uno quiere conocer la performance en términos físicos, va a precios constantes. Y ve la evolución de cada sector, etc. Su contribución al PBI a precios constantes. Pero cuando quiere ver la contribución al PBI que se engulleron, hay que ver la serie a precios corrientes a lo largo del tiempo y sectorizada. Esto se puede aplicar sector por sector o se puede aplicar, por ejemplo, en la demanda agregada también, ¿no? Los componentes de la demanda agregada, el consumo, la inversión, los que vimos en el cuadro inicial, ¿no? El consumo, la formación bruta de capital, dentro del consumo, el consumo del Estado y el consumo de las familias y sectores, entidades sin fines de lucro, y las exportaciones y las importaciones. O sea, uno puede comparar cómo evolucionó todo eso a precios corrientes y ver cuánto representaba el producto respecto del PBI en un momento y en otro a precios corrientes. Me están haciendo preguntas, perdón. Dijo que los precios constantes no sirven para medir. Sí, los precios constantes sirven para medir el crecimiento económico. El que no sirve para medir el crecimiento económico es el producto a precios corrientes. Y acá Ivo dice, es como cuando hablan de salario nominal y salario real. Sí, con la diferencia de que los cuentistas nacionales no usan el procedimiento de deflación que usan
se usa para el salario real, ¿no? El salario real es el cociente, es un indicador que mide en el numerador cuánto evoluciona a lo largo del tiempo el salario dividido por cuánto evolucionaron los precios. Mejor dicho, la evolución del nivel salarial y del nivel de precios. Entonces, cuando sube este cociente, quiere decir que los salarios fueron más rápido que los precios, y cuando baja es que los precios fueron más rápido que el salario. Pero los cuentistas nacionales hacen la corrección de los precios sector por sector. Por eso dije antes que utilizaban índices de precios que se llaman índices de precios implícitos para cada sector. Sería sensato utilizar un índice general de precios que me esté reflejando la pérdida de poder adquisitivo de la unidad monetaria para corregir todo, ¿verdad? Bueno, no, los cuentistas nacionales no hacen eso. Utilizan índices por sector, lo cual es opinable aritméticamente. Bien, a precios corrientes se puede ver la evolución de cada sector, dijo. Sí, de la participación de cada sector, de la tajada de cada sector a lo largo del tiempo, en la torta que es el total del valor agregado generado por la economía. ¿Algo más, chicos? Me parece que hablé un poco rápido recién. Bueno, no hay comentarios, continuamos. Acá tenemos la definición de lo que les mencioné recién, que es el índice de precios implícitos. El índice de precios implícitos, los cuentistas nacionales lo calculan sencillamente como el cociente entre el producto interno, el producto de un determinado periodo a precios corrientes y el producto del mismo periodo, pero medido a precios constantes. Esto sector por sector. El PBI de un sector a precios corrientes dividido por el PBI del mismo sector en el mismo periodo, pero a precios constantes. Todo eso multiplicado por 100. Esa es una manera de calcular el índice de precios implícitos. Fíjense, para los que vieron ya en estadística, que la expresión de las formulitas, el cociente de las dos formulitas, la del numerador y la del denominador, ahí en rojo, la del numerador es la misma formulita multiplicada por 100 que vimos antes, ¿no? En la definición de precios corrientes. Y la del denominador es la de los precios constantes. Y que una expresión de ese tipo corresponde con un índice de canasta móvil, un índice de precios de canasta móvil. Esto es una referencia nada más como la que hice antes a Levita con respecto a al excedente de explotación. En verdad, el índice de precios implícitos, en la medida que mide la evolución de los precios del valor agregado sectorial, debe computar no los P por Q, que desgraciadamente es como se suele hacer en la realidad de la cocina de las cuentas nacionales, sino que debería tomar en cuenta una doble deflación. Por un lado, tener el valor de la producción a precios corrientes y a precios constantes, y por el otro lado, tener el valor de los insumos no factoriales, o sea, de consumo intermedio, a precios corrientes y a precios constantes. Entonces, tendríamos en el numerador el valor de producción a precios corrientes menos el valor del consumo intermedio a precios corrientes, multiplicado todo eso por 100 y dividido por el valor de la producción a precios constantes menos el valor de los insumos a precios constantes. Pero eso es muy caro, requiere un montón de encuestas permanentes y no se suele hacer. Chicos, me estoy quedando sin batería, perdón, voy a enchufar.
Bien, ya está alimentándose la compu. A ver lo que me dicen acá. A precios corrientes se puede ver la evolución del sector. ¿A precios corrientes se puede ver la evolución de cada sector? Dijo, no. La participación. No, o sea, a precios corrientes la evolución solo de la participación. Después está los precios constantes para ver la evolución en términos físicos, sin inflación. Y ahí eso es para medir el crecimiento económico, que sería usando precios constantes. Y precios corrientes sirve si uno quiere saber las tajadas, cómo se van repartiendo. Nada más que para eso. Todas las series de tiempo son para medir la evolución de algo. En este caso es para medir la participación. Bueno, y acá llegamos a la parte donde podemos responder la pregunta de G. ¿Cómo te llamamos, G? Perdón que haga esta pregunta ahora porque no quiero... bueno, cuando... no importa. Había una pregunta en un momento de una chica que decía cómo se calcula el ahorro del resto del mundo. ¿Está bien así, G? Ok, gracias. Bien. Bien. Bueno, entonces... entonces vemos... habíamos visto en el cuadro, inicialmente, los tres ahorros, ¿no? El ahorro de las familias, el ahorro del gobierno, también ahorro privado sería, ¿no? Más que ahorro de las familias, porque está incluido no solamente el ahorro de las familias, aunque no lo mencioné, está incluido también, por ejemplo, las utilidades no distribuidas del periodo para las empresas, ¿no? Bueno, y también de las instituciones sin fines de lucro, etcétera. El ahorro del gobierno, cuando tiene superávit, si no, lo que hace es endeudarse porque tiene déficit. Y el ahorro del resto del mundo, que es el único realmente un poco molesto para conceptualizar. Y que muy bien nos preguntaba G antes que cómo se hace, en qué consiste. Bueno, el ahorro privado es sencillamente la diferencia entre lo que la familia le ingresa y lo que le egresa. Le ingresa por concepto de lo que gana en sus actividades productivas, como asalariado, como lo que sea, más los subsidios que pueda recibir del gobierno, netos de los impuestos que pague. Y todo eso le resto el consumo de las familias. No le resto la plata que ahorro, que pongo en el banco, ¿no? En ese sentido, ese tipo de egresos no lo considero. Considero nada más que los egresos vinculados con gastos. Y los ingresos de cualquier característica que no sean préstamos, que sean ingresos ganados. Entonces, a la suma de lo que la familia gana o lo que la gente gana más lo que recibe subsidio menos lo que paga de impuestos, se lo llama ingreso disponible. Si al ingreso disponible le deduzco lo que fue a consumo, me quedó el ahorro. Por supuesto que uno puede consumir más de lo que gana, ¿no? Mucho más de lo que gana, porque si uno tiene varias tarjetas, puede un buen día parecer tan rico como Trump. Pero tiene patas cortas porque en algún momento hay que pagarlo, si no se corta el chorro. Entonces, bueno, el ahorro del privado es fácil. El ahorro del gobierno también es una diferencia del almacenero. En ingresos por impuestos menos consumos del gobierno, que son mantener a la burocracia estatal y las actividades del aparato del Estado, digamos, poder ejecutivo, legislativo, judicial, de los tres niveles, nacional, provincial y municipal. No los subsidios, porque los subsidios los analizo aparte. También es una salida de dinero, es esa TR que está ahí en la formulita. Entonces, lo que el gobierno ahorra es la diferencia entre lo que le ingresa y lo que le sale por sus consumos o por los subsidios.
Obviamente, y como vimos en la clase del lunes, el Estado argentino es históricamente deficitario, quiere decir que siempre recaudó menos de lo que gastaba. Bueno, por último, el ahorro del resto del mundo. El ahorro del resto del mundo hay que pensarlo como lo que el resto del mundo se abstiene de comprarnos, dado el monto de lo que nosotros le compramos a ellos. Digamos, acá tendríamos un ahorro, viendo la fórmula, importaciones menos exportaciones menos rentas netas de factores en el exterior, fíjense, si nuestras exportaciones fueran muy pequeñas en relación con las importaciones que realizamos del resto del mundo, y suponiendo que las rentas netas son poca cosa, tendríamos un fuerte ahorro del resto del mundo. Las importaciones mayores que las exportaciones y las rentas netas significa que nos estamos endeudando con el resto del mundo o que estamos pagándole cash. O sea, teníamos dólares y los transferimos vía el sistema bancario, lo transferimos a nuestros socios comerciales de otros países. Esa es la idea. Ahí está disminuyendo los activos netos de la Argentina contra el exterior. Estamos perdiendo dólares, que son un activo contra el mercado norteamericano, ¿no? Un derecho, digamos, sobre el mercado norteamericano. Y estamos, y mundial, bueno. Estamos exportando poco, entonces quiere decir que el resto del mundo está reduciendo de alguna manera su demanda interna en nuestro beneficio. O sea, están ahorrando y nos están dando más valor del que se llevan a lo largo del periodo. ¿Se entendió? Repito, pero repito, desde el lado de que seamos nosotros los que ahorramos. El ahorro del mundo sería negativo si nuestras exportaciones al resto del mundo, pónganle con una enorme devaluación, ¿no? Aumentamos tanto la exportación y desalentamos tanto la importación que somos acreedores netos del resto del mundo. Nos pagarán con crédito, o sea, endeudándose, o nos pagarán en efectivo. Nos entregarán dólares. Sí, TR era subsidios del gobierno hacia los particulares. Bien, hacia las empresas, hacia TR es cuando son subsidios a las familias, distinto de TI. No sé si se entendió ahora la idea. Entonces, habrá un ahorro del resto del mundo y habrá un desahorro del resto del mundo. Ahorro del resto del mundo es cuando nosotros recibimos más de lo que damos. Y desahorro al resto del mundo es cuando damos más que lo que recibimos. El país que se está analizando, ¿no? Bien. Bueno, hemos ido bastante rápido. Chicos, yo reconozco que este tema es medio hincha porque uno se siente inicialmente abrumado por esas tres identidades del cálculo del producto, esas dos variedades de bases de evaluación y finalmente con esto de los tres tipos de ahorro. Reconozco que es antipático, dice Ivo, sí, hermoso, cuentas nacionales. Lo que pasa es que son los rudimentos para que ustedes sepan de qué se trata la cosa. No se toman a modo de definición o con cálculos. De las dos maneras, estimada. Pero ya lo vamos a ver porque en este mismo PowerPoint tengo algunos ejercicios que van a ver que son simples. Francisco, tenés que entrar al campus para saber
para poder bajarte el calendario. En el campus, en la parte comunicaciones, arriba a la izquierda, creo que de color naranja, pero no me acuerdo bien, está las novedades. En las novedades está el calendario. Pero les decía, no se amarguen demasiado porque no vamos a tener muchas formulitas a lo largo del curso. Este tema concentra dos cosas. Su tono gris del punto de vista que no es excitante para nada, ni comparación con el crecimiento económico o con las crisis cuando las analicemos. Realmente es aburrido. Y aparte, para colmo, tiene unas cuantas fórmulas. Pero bueno, yo les he resumido este tema de una manera que deberían estar agradecidas las distintas camadas de estudiantes que pasaron por el curso, porque yo enfoco el tema de cuentas nacionales para los que no son economistas, de forma tal que se aprendan, tengan idea de qué significan los indicadores, para cuando lean la información y no se sientan como que de eso yo no me meto porque no entiendo nada, ¿no? Y si tienen alguna duda, van a mi libro y lo consultan. Y ahí va a estar una definición sencilla, sin entrar en demasiados detalles y sin entrar en el desarrollo del sistema de cuentas. Todo sistema de cuentas es bastante trabajoso, pero que ustedes vayan a elaborar las cuentas esas es muy poco probable. Y en ese caso tendrán que sumergirse en el enorme texto que publica el Proyecto Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el sistema de las cuentas nacionales. Y bueno, pero no es el caso del objetivo de esta materia, que ustedes salgan haciendo los asientos en el sistema de cuentas nacionales. Cuando digo mi libro me refiero al PDF, al humilde PDF de 141 páginas. Bien. Ya se sabe, me pregunta Zoé, ¿ya se sabe cómo va a ser la modalidad de evaluación? Les dije, la vez pasada les dije que pensaba tomar exámenes online. Pero que no iba a ser un examen en el que se pudiera uno copiar fácilmente. Veremos, después lo sabremos. Uno puede tener recursos para distintos terrenos, ¿no? Me pregunta Federico si hay que leer solo el PDF. Por ahora, sí. Después veremos. Veremos. Bueno, vamos por partes. Ven que ya tengo ejercicios. Pero antes de los ejercicios les quiero contar esto. Este es el cuadro de insumo producto. Lo que ustedes tienen que saber de este cuadro es qué significan las columnas y las filas. Y tienen que saber cómo se obtienen de ahí los agregados que venimos hablando de las cuentas nacionales. Y tienen que saber que existe un cuadro de insumo producto. ¿Ok? Bien. Esta es la frutilla del postre de las herramientas de estadística, ¿no? Disponibles para conocer la economía. Porque a diferencia de lo que venimos viendo, del producto medido de esta manera, de la otra, del ahorro, etcétera, acá el ahorro no se especifica. Se especifican nada más las transacciones y las remuneraciones de factor. Horizontalmente cuenta, ustedes ven ese recuadro que está entre primario, manufactura y servicios, que es una matriz
de 3x3 y que luego tiene otra línea por las importaciones y un total, leyéndola verticalmente, un total de consumo intermedio o compras intermedias, también es un término que se usa. Bueno, ese recuadrito no lo habíamos visto hasta ahora. Ahí están metidos los insumos, todos los consumos intermedios de la economía. Este cuadrito está hecho con la información del cuadro de insumo producto lo armé yo a base de el cuadro de insumo producto de la Argentina del año 1997, que tiene muchísimas más ramas de actividad que 3. Bien. Entonces, ahí muestra. Verticalmente sería como los costos de cada sector. Entonces, agarro el sector primario y veo, esto está en miles de millones de dólares, o miles de millones, perdón, de pesos, que en esa época también eran dólares porque estaba 1 a 1, ¿no? El cambio. Entonces tengo el sector primario en la primera columna que le compra 5.000 millones de dólares al propio sector primario, o sea, las empresas del sector primario le compran a otras empresas del sector primario, digamos, minería, petróleo, silvicultura, caza, pesca, agricultura, ganadería. Hace compras intrasectoriales. Después, el sector primario, siguiendo para abajo por la columna, le compra compra productos de la manufactura por 4.000 millones de pesos o dólares de esa época. Y le compra servicios al sector productor de servicios por otros 4.000 millones de pesos. El sector primario recibe importaciones por un valor de 1.000 millones. Y paga, tengo los salarios ahí, sí, paga 5.000 millones de salarios. Bien, tenemos esos datos entonces, tenemos el costo de producción ya, ¿no? Lo que sería el costo de producción, porque tenemos 14.000 millones de compras intermedias o consumos intermedios y 5.000 millones de salarios. Pero el valor de la producción es 36.000 millones. Quiere decir que hay un superávit bruto de explotación de 17.000 millones de pesos. Flor de margen, ¿no? Está lindo el campo. Bueno, obviamente de esos 17.000 millones tenemos que descontar los intereses que pague el sector agrícola, la minería, y etcétera. Hay que descontar también los impuestos que paguen. Pero bueno, es un número. En el año 97, que estaba jorobado el agro en el año 97 porque la competitividad, digamos, el tipo de cambio estaba fijo desde el año 91 y los precios internos habían tenido algún aumento, pero el agro, en la medida que sus precios se forman vinculados con los valores de exportación, tenía los precios ahí con un techo, ¿no? Solamente dependiente del mercado mundial. Época en la cual, digamos, los precios agrícolas estaban muy por debajo de lo que estuvieron a partir del año 2000. Del año 2002 o 2003. 2003 me parece. Que fue el boom de los productos primarios gracias a la enorme demanda de ellos por parte de la economía china en franco crecimiento. Pregunta Florencia, ¿qué sería el SEB? El superávit bruto de explotación. Florencia. Es el superávit de explotación en base bruta. O sea, la suma de las ganancias sin restarle las depreciaciones, más los intereses, más los impuestos del sector. Bueno, esto se lee así. Lo mismo podríamos repetir para la manufactura y los servicios. Una cosa interesante, fíjense, las importaciones del agro son 1.000 millones
En cambio, la de la manufactura son 14.000 millones. Y los servicios, 4.000 millones. Pero atenti que los servicios son 2/3 partes de la economía. Fíjense el valor bruto de producción, fíjense el valor agregado. La importancia económica de los servicios en la economía argentina moderna es enorme. ¿Se acuerdan del cuadrito ese que habíamos visto de Estados Unidos? De cómo evolucionó el sector agro y el sector servicios. Los servicios, ¡pum!, para arriba a lo largo del siglo, a lo largo de, creo que 2 siglos, y la mano de obra agrícola, ¡pum!, para abajo. Bueno, acá pasó algo parecido, nos hemos modernizado. La productividad agrícola aumentó acá también, aunque aumentó quizás más rápido en los Estados Unidos. Teníamos en esa época nosotros muchas ventajas en ese rubro, principalmente con Europa, ¿no? Y otros países, y otros continentes. Bueno, entonces vimos qué interesante que la industria manufacturera es muy demandante de importaciones, lo cual la coloca en una situación embarazosa cuando faltan dólares. Bien. Bueno, y en esa época, en el año 97, estaba, como les decía, el dólar parado. La industria manufacturera es dólar dependiente, ¿no? O sea, no puede subir los precios si el dólar está relativamente barato. Y quiere decir esto, las importaciones están relativamente baratas. Le hace de techo, igual que al agro. Igual que al agro para la exportación, a la manufactura el dólar quieto le hace de techo para porque hace que abunden las importaciones, mucha competencia, no se puede hacer mucha ganancia. Bien, y lo otro interesante es el peso de las remuneraciones del sector servicios, ¿no? 75.000 millones contra 18.000 de la manufactura. Muchachos, somos un sector productor de servicios. Ahí está incluido el gobierno también, está todo lo del Estado metido. Clara dice que no se escucha mi exposición. ¿Les pasa algo? Ya se arregló. Ok, ya lo arregló. Bien, bueno, esto entonces verticalmente se ven los costos. Tanto los costos de intermedios, los consumos intermedios, como los costos factoriales. Bien, horizontalmente, ¿qué se ve? Se ven las entregas de la mercadería, a dónde van a parar. Y ahora tomamos nuevamente al sector primario, en el primer renglón, horizontalmente vemos como el sector, estoy tratando de usar el mouse, pero no quiere quedarse encima del PowerPoint. El sector primario, entonces le vende intrasector 5.000 millones a empresas del propio sector primario. La manufactura recibe 18.000 millones de productos primarios y los servicios apenas 3.000 millones. Después tenemos eso sería la demanda intermedia de 26.000 millones, pero no es la única demanda de bienes primarios. Tenemos también demanda de bienes primarios para la exportación, que es esa X que está ahí, viene a la derecha, y por 6.000 millones. Las familias consumen productos primarios por 2.000 millones, el gobierno casi cero, y son también escasos los bienes de capital de origen agropecuario. Primario. Entonces, ahí tenemos reunida lo que se llama la demanda final de la economía, la suma de las exportaciones, más el consumo de las familias, más el consumo del gobierno, más la formación bruta de capital fijo. 10.000 millones para el sector agrícola. El sector primario tiene una demanda final de 10.000 millones en 1997, lo que da una demanda total de 36.000 millones. Como ven, si trabajamos con la misma base de evaluación,
en el original no se trabaja con la misma base de evaluación para lo horizontal que para lo vertical, para las entregas que para los consumos, tendríamos que se iguala la demanda total, 36.000 millones para el sector primario, se iguala con el valor de producción del sector primario, 36.000 millones. Lo mismo pasa con los 132.000 de la manufactura y los 278.000 del sector productor de servicios. Bueno, un comentario sobre cómo se obtiene la información que vimos antes para el cálculo del producto. Bueno, el producto como valor agregado lo tenemos, no hay manera de que pueda usar el mouse, disculpen. A ver. No hay manera de que pueda usar el mouse. BBP es valor bruto de producción, sí, Clara. Entonces podemos calcular el valor agregado de toda la economía como la diferencia entre el valor bruto de producción de toda la economía y su consumo intermedio. O sea, 446.000 que están en el último número de por la mitad del cuadro, el número de más abajo, le resto el valor del consumo intermedio, que son esos 188.000 que están abajo como total de la demanda intermedia, verticalmente y horizontalmente como total de las compras intermedias, y me da 258.000 millones, que sería el valor del Producto Bruto calculado como valor agregado. Calculado como gasto, sería la suma de las exportaciones más el consumo corriente de las familias, más el consumo del gobierno, más la formación bruta de capital fijo, menos las importaciones. Menos todas las importaciones, no solamente las que son de consumo final, sino de demanda final, sino las que son de demanda intermedia también, las que son insumos. Y eso me da, si hacemos la cuenta, tenemos que sumar 28.000 más 28.000 millones, más 173, más 37, más 54.000 millones, y eso nos va a dar 292.000 millones, que si le restamos el total de las importaciones, que es 34.000 millones, nos da 258.000 millones también. Las cuentas tienen que dar exactas. Tienen que mostrarse exactas. ¿No? Nunca dan estas cuentas, como les dije. Y por último, el producto calculado como ingreso también me da 258.000 millones y sería la suma de la remuneración del trabajo, que es 98.000 millones, más el superávit de explotación, que está ese SEB, medio misterioso, que da 160.000 millones, su suma da 258.000 millones. Y colorín colorado, esta es la descripción de el cuadro que vimos recién. Any questions? El ingreso. El ingreso, si lo medimos como superávit de explotación más remuneraciones a los trabajadores, sería entonces la remuneración el mouse entró. Este valor, 98.000 millones, que es la remuneración al trabajo, más este valor, 160.000 millones, que se me corrió el puntero, el superávit bruto de explotación. 98 más 160 me da 258.000 millones, que es el valor agregado. Que es el producto bruto interno en este caso. Fíjense que en ningún lugar aparecen las remuneraciones netas de factores con el exterior, con el resto del mundo, y tampoco aparecen las depreciaciones.
No están explicitadas ni las depreciaciones ni las remuneraciones netas de factores externos. Podrían estar, pero en este cuadro no no figuran. En el original, no me acuerdo ya porque esto es viejo, las depreciaciones me parece que tampoco se publican, no me acuerdo, están publicadas en otro cuadro, no en el cuadro resumen que es este. Y bueno, dice SBE es superávit bruto de explotación, superávit bruto de explotación, Clara. El superávit bruto de explotación es para el ingreso todo lo que no es remuneración del salario, o sea, es la suma de excedentes de explotación, que son ganancias, intereses e impuestos, más el ingreso mixto, más los impuestos indirectos netos de subsidios. Y si es bruto, las ganancias que componen el excedente de explotación van a tener que estar valoradas sin deducirle las amortizaciones o depreciaciones del capital fijo. Jóvenes, estamos llegando al momento en que el anciano profesor empieza a sentir cansado las cuerdas vocales y respira intensamente, y eso también lo está agitando. Y la verdad que me parece que ya ustedes hoy no tuvieron una película de Tarantino realmente, de mi parte. Bueno, están preguntando acá si puedo repetir la oferta global. No hablé de la oferta global. No hablé. ¿Ok? No lo mencioné. Bueno. La verdad que podríamos poner algunos... No encuentro realmente muchos videos que sean divertidos de economía. Hay algunos, por ejemplo, que tienen que ver con economía, el dinero es deuda. Eso podríamos llegar a verlo, ¿sí? Muchos quizás ya lo vieron, como muchos deben haber visto Zeitgeist, pero la verdad que no son tantos. Y abundan más los que son de un nivel más básico que el de ustedes, que el de este curso. Bien, bueno, les muestro unos ejercicios que tengo acá preparados y que vamos a ver en the next class, children. ¿Alguna pregunta sobre lo visto? Peguen una mirada a esto, así pueden mañana despachar estos ejercicios rápidos que son ultra fáciles, aplicando 4 fórmulas, 4 identidades, ya sale tranquilo. Y bueno, vamos a ver si llegamos a tener tiempo en el repaso, agregaríamos algún otro ejercicio. Pero por ahora tenemos estos dos. Siendo las 16:47, me espera la bicicleta fija para desentumecer el esqueleto y recuperar el tono. Nos vemos mañana, chicos. Hoy por poco me olvido de mandarles el link. Pero bueno, veo que llegó. Chao.